Pues pasemos al mensaje tarde de hoy. La bienvenida a cada uno de ustedes en la casa del Señor, contentos, gozosos de estar una vez más juntos y compartiendo la gloriosa y siempre útil palabra de Dios. En el día de hoy, pues, hemos titulado el mensaje que todos deben conocer. El mensaje que todos deben conocer. Se trata entonces de que habíamos hablado la semana pasada acerca del cielo y allá es que vamos, y como que hemos venido de atrás para adelante, ¿no? El futuro primero y para estar allá en el cielo, para poder disfrutar lo que tiene Dios para nosotros, nos ha dejado un mensaje que debemos compartir, porque lo contrario no podremos nosotros ser partícipes de ese cielo tan glorioso que se nos está preparando para cada uno de nosotros. Así que la base bíblica es Hechos 17, del versículo 16 al 34. La parte central de este mensaje, de esta porción bíblica, la encontramos acá en 22 y 23. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos ido del Dios no conocido al Dios conocido. Amén. Y nuestra función ahora, Señor, es darlo a conocer a Él. Es nuestra función básica, Señor, conocerte cada día más y mejor y darte a conocer a ti, Señor, a todas las personas que encontremos nuestro caminar. Es la función que tenemos como embajadores tuyos, darte a conocer, exaltar tu nombre, bendecirte, glorificarte. Y para ese fin es que estamos aquí reunidos, para aprender más de ti, para salir luego de las cuatro paredes de la iglesia, compartir tu nombre, ese gran mensaje con aquellos que aún no te conocen. Prepáranos, equípanos y úsanos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, una vez más, encontramos que Pablo se pone acá de frente o de pie en el Areópago. En medio de los varones atenienses, esto ya estamos hablando de que Pablo está en Atenas. En todo el tiempo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a Él a quien yo os anuncio. Así que el background de esta circunstancia está dado en el contexto del segundo viaje misionero de Pablo, allí en el Asia Menor. Ustedes conocen su trayectoria, y pasó allá saliendo de Antioquía, y estamos ahora en Atenas. Y él, antes de llegar a Atenas, había estado en lo que es Tesalónica. Usted lee al principio del capítulo 17, vemos a Pablo en Tesalónica, y realmente no le fue muy bien. Hubo ahí un alboroto, los judíos de la circuncisión se reunieron y hicieron un gran alboroto allí, sabiendo que estaba Pablo en casa de Jasón, buscándolo para hacerse de sus travesuras. Como quiera, no hallaron a Pablo porque supieron que venía este alboroto y lo sacaron de la ciudad. Y encontramos acá, dice: pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Escuchen bien el cargo que estaban poniendo esta gente delante de las autoridades. Qué gran cargo, qué belleza sería que de cada uno de nosotros se dijera lo mismo que se dijera de Pablo y de Silas y de aquellos que venían juntamente con él, que provocaron tal celo y tal discusión que se juntaron todos y vinieron como enemigos, con una turba, querían asaltar una casa de Jasón para buscarle. Posiblemente si lo encontraban les caerían a piedra, quién sabe cuántas cosas le harían a Pablo. Qué tanta indignación tenían estas personas contra Pablo y Silas.
y los que venían con él venían en este grupo. Porque la única cosa de lo cual lo acusaban, vean como dicen, sacan a Jasón y lo traen ante las autoridades y dicen: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Que te conozcan a ti y a mí por alborotadores, no de lo malo, no de hacer, ya sabes, como ocurre ahora mismo, estamos viendo en la Ciudad de México, en esos lugares que está pasando, alborotando a la gente ahí por cosas que son negativas. Pero hablando entonces en el sentido positivo, que lleguemos a alborotar a la gente, a indignarle a la gente, decirle, son idólatras, están viviendo una vida contraria a las normas de Dios, y que lleguemos y hablemos con toda claridad. No mucho tiempo atrás, usted ya vio en la televisión lo que pasó con este pobre muchacho, Kirk, que por defender la palabra del Señor, cómo fue, tuvo que provoca la ira de personas que vienen y luego disparan cobardemente sobre su vida. Y así pasa con muchas otras personas, y alrededor del mundo creyentes son constantemente asaltados y quemadas las iglesias y perseguidos y muchas cosas por causa de la palabra del Señor. Que los tiempos no han cambiado mucho, pero que se diga de ti y de mí que somos alborotadores, que hemos trastornado el mundo entero. Cuando usted llegue, que se sepa que usted es un trastornador. Usted llega y cambia la mente de las personas, usted llega y alborota a la gente, usted llega y provoca a la gente a algún tipo de reacción que lo lleve a acercarse a Dios. Luego ahí, usted sabe, salió Pablo de Tesalónica y lo envían y va a Berea. Otro grupo de personas buenas, otro gran ejemplo acá en Berea. Más adelante, versículo 11, cuando Pablo entraba allí, hablaba a la iglesia de Berea, un gran ejemplo también para nosotros. Dice acá: estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Cómo así? Dice: porque estos recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué gran ejemplo de discipulados, qué gran ejemplo de evangelista, que usted y yo lleguemos a cualquier sitio a trastornar el ambiente, a trastornar las cosas. Esto ya no estaba como antes. Ahora usted llega y las cosas son diferentes. Aquí la gente ya no pueden hablar, ya no pueden bailar, ya no pueden decir cosas, malas palabras, ya no pueden hacer, que se trastorne el ambiente por usted que ha llegado, porque usted es un representante de Cristo. Y cuando usted le habla a las personas de Cristo, encuentre oídos receptivos como estos personajes acá en Berea, que recibían la palabra con toda solicitud. Tierra buena cuando la semilla había abierto la palabra y se sembraba la semilla, ellos con gran solicitud la recibían. No solamente la recibían, sino que escudriñaban, estudiaban, profundizaban en la palabra para ver si las cosas que estaban diciendo era cierto. Así que lo tiraban contra la palabra, y tú y yo tenemos que esa palabra con nosotros, la Biblia, y no importa quién tú escuches o quién hable, quién diga, usted tiene que filtrarlo todo por la palabra. Es la plomada de su vida. Es un discípulo adecuado, usted tiene que escuchar la palabra con solicitud, sí, pero debe escudriñar, debe analizar, debe tirar todo contra la palabra, a ver si realmente lo que está diciendo es cierto o no. Recuerde que el enemigo es muy astuto y usa la mentira, usa la verdad a medias, y la verdad a medias es mentira, usted lo sabe. Ver ahí la tentación de Jesús allá en el desierto, cuando le dijo: mira, tírate de este penáculo del templo, y porque la palabra dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Engaño. La palabra enseña que te guardará en sus caminos. Entonces no confunda. El enemigo es capaz de hacer todo, y le dijo a Eva allí: ¿sabe qué? Ciertamente no morirás, sino que sus ojos serán abiertos. Y ciertamente iban a ser abiertos los ojos, pero al mismo tiempo no le dijo de las consecuencias que traería la desobediencia a Dios. Y así es el enemigo. Así que tú y yo tenemos que ser receptivos en escuchar la palabra, pero al mismo tiempo filtrarla todo a través de la verdadera y siempre santa palabra de Dios. Por tanto, hermanos, ¿de qué se trata esto? Este mensaje.
Se trata de que seamos evangelistas. Se trata de que seamos personas que proclamemos el evangelio con fervor, con convencimiento, con una entrega total, con una claridad de entrega. El evangelio sencillamente es compartir las buenas nuevas. Sabes que todo lo que hay por ahí son nuevas, pero no son buenas, todo totalmente para poner a la gente con los pies en la cabeza y los pelos de punta, y la gente con insomnio, y que la gente se desespera y no sabe cómo vivir un día más en esta tierra. Son nuevas, pero todas son llenas de ansiedad y noticias malas. Los únicos que tenemos noticias buenas somos nosotros, traemos la palabra de Dios, traemos la esperanza del cielo, traemos el perdón de pecados, traemos una vida abundante, traemos una vida de paz, sosiego, abundancia, una vida totalmente diferente. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. El evangelismo consiste en comunicar el mensaje de Jesucristo a otras personas. Debemos hacerlo con entusiasmo, debemos hacerlo con sinceridad. Debe existir en nosotros esa pasión y empatía, pasión por las cosas de Dios, por saber y cuidar, tener paciencia con las personas que escuchan, porque sabemos su condición, porque también estábamos nosotros algún tiempo atrás. Conocemos sus cegueras, también conocemos sus limitaciones, también conocemos sus ataduras, de las cuales tú y yo fuéramos parte también del mundo antes de venir a Cristo. Por tanto, la pasión y la empatía son esenciales para conectarnos genuinamente con las personas y responder a sus inquietudes espirituales. Y vamos a utilizar las armas más valiosas que tenemos, que es la Biblia y el testimonio personal de nuestras vidas. La Biblia, como decía Charles Spurgeon, alguien le preguntaba, ¿cómo usted defiende la Biblia? Decía, ¿cómo usted defiende a un león que está en una jaula? Usted nomás abre la jaula y deja que el león se encargue. La Biblia no hay que defenderla, usted nomás abra la Biblia y deja que ella sola hable a las personas. El Espíritu Santo es quien va a traer convencimiento de pecado, justicia y de juicio. Ella es la que trae entonces, la que hace la obra, no nosotros. Abra la Biblia, lea la Biblia, deje que las personas la lean, muéstrele el versículo, mira, lee acá, ¿qué te dice? Y la persona cuando lo lee en voz alta podrá escuchar entonces él mismo a Dios hablando y su corazón entonces respondiendo correctamente. Usted tiene por otra parte su testimonio personal, que hace bien en compartir, porque eso fortalece el mensaje. Es su experiencia personal única, no tiene que ser necesariamente la experiencia de otra persona, es la suya. Pero usted anime a otros a que si Dios lo hizo con usted, también lo puede hacer con ellos. Anime a otros a acercarse a la fe, al abrir la palabra, al compartir su testimonio personal. Somos evangelistas, hermanos, porque tenemos, gracias a Dios, tenemos la gran comisión. Hemos estado hablando de las cosas más grandes en la escuela dominical. Hoy hablamos del mayor mandamiento. Bueno, aquí tenemos la mayor comisión, la más grande de las comisiones que Dios nos ha entregado, en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todo lo que yo os he mandado, y les aseguro que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Tenemos una gran comisión que llevar a cabo. Tenemos nosotros, además, hemos sido empoderados. No vamos solos, vamos con Cristo que va con nosotros, pero vamos empoderados, porque recuerden en Hechos 1:8 que decía, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, tenemos la gran comisión. No vamos solos, vamos con Cristo. Vamos empoderados. ¿Cómo lo haremos? Bueno, Él nos dio el Espíritu Santo para que seamos sus testigos de Dios, de Cristo, en todo lugar que vayamos. ¿Qué más tenemos? Conocemos la voluntad de Dios y conocemos el único camino. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5. Dios quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está claro. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Así que ya Dios mostró el camino. Ya Dios nos dice cuál es su voluntad. Dios nos dice que vayamos, nos empodera para hacer la obra. Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es la mía? No nos queda más que estar preparados en todo tiempo. Ustedes oyen hablar de hermana Esperanza de vez en cuando que hay citas divinas. Bueno, Dios tiene citas divinas. Si usted no sabe identificarlas, cuando llegue su momento perderá la oportunidad de poder compartir el Evangelio. Usted debe estar siempre preparado, dice la palabra del Señor acá en 1 Pedro 3:15. Si no, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A veces te preguntarán por qué usted es así, o ve algo diferente en usted. Cuando usted tiene ya, demandan esa esperanza que hay en usted, usted comparte el Evangelio con ellos. No siempre fui así. Soy así ahora porque Cristo mora en mí. Soy así porque Dios me alcanzó, me rescató, me quitó las escamas de los ojos, porque me llenó con su Santo Espíritu, porque me ha dado su palabra, me ha dado una esperanza de ir al cielo. Y por eso hay muchas más razones que puede compartir el Evangelio con las personas. Tal vez se encuentre personas como el otro día se encontraba la hermana, que le dice, es que tengo miedo a la muerte. Bueno, pues ya le da pie para que usted le hable de aquel que venció la muerte, Cristo Jesús, que tiene la llave de la vida y de la muerte. Y cada vez que usted se encuentre con alguien que está en una necesidad cualquiera, le da pie para eso. Recuerde el eunuco que venía en su carruaje y Dios le dice a Felipe, acércate. Y él ve que está leyendo entonces las escrituras en Isaías, le pregunta, ¿sabes de quién habla? Y decía, ¿cómo sabré si alguien no me explicase? Hace falta alguien que acercarte a alguien que tenga inquietudes espirituales, o que esté leyendo la palabra, o que esté haciendo preguntas acerca de por qué hay tanto mal en el mundo, o por qué las cosas están tan malas y tan difíciles, o por qué Dios se ha olvidado, o pareciera que Dios se ha olvidado de que, no sé, de que yo he perdido un trabajo, de que estoy enfermo, o de que mi familia aquí, mi familia allá, lo que sea que la gente esté pasando, te da pie para que tú le hables del Evangelio glorioso de Jesús. Pablo sufrió allá en Tesalónica, por aquel tumulto y de cosas que había, pero Pablo tuvo la oportunidad ahora, después que pasó con los hermanos allí en Berea, siguió y aparece ahora en Atenas y aparece ahora delante de los filósofos y predica ahora su gran mensaje, al Dios desconocido, a ese al que yo vengo, de ese quien yo vengo a hablar. Decía, he notado y he visto que sois muy religiosos, en el sentido de que tenían muchas imágenes y muchos templos. De ellos uno de los más grandes de esos templos pues era el templo de Artemisa. Y aquí Pablo aparece predicando en ese Areópago. Tuvo la gran oportunidad cuando las personas lo llevaron hasta allá, porque dice acá en versículo 16 que empezamos hablando ahorita, mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Timoteo, esperaba a Silas que venían de Tesalónica y Berea, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, a lo que hablábamos hoy en la escuela dominical, a la idolatría. Se enardecía el espíritu de Pablo, porque veía tanta idolatría, veía tanta atadura, tantos templos, tantos sitios de adoración. Adoraban cuanto Dios se habían inventado, el Dios de la guerra, el Dios del amor, al Dios de la sensualidad, de todo tipo de Dios tenían ahí esta gente en Atenas. El templo más grande, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tenía el templo de Artemisa, la diosa Artemisa. Y Pablo se enardecía
Así como los judíos se enaltecieron cuando vieron el mensaje de Pablo de salvación, en este caso le tocó ahora a Pablo enaltecer su espíritu, pero lo hacía no por lo malo, no por lo bueno que veía en las personas, sino porque veía lo malo y veía la necesidad y tenía pasión por esta gente y le daba dolor en su corazón verlos entregados a la idolatría. La idolatría, hermano, usted conoce, es todo aquello que tome el lugar de Dios, todo aquello que tome el puesto primero en tu vida. Y eso a Pablo le dolía en su corazón, se enardecía y llegó y tomaba y discutía todos los días en las sinagogas con los judíos y piadosos, que es lo que hacía en cada lugar que llegaba. Entraba a las iglesias, entraba a las sinagogas de los judíos y predicaba con ellos allí y compartía. Y no solamente en las sinagogas, sino que salía a las calles, en las plazas cada día, con los que venían, que concurrían, que querían escuchar. Ahí se paraba Pablo y predicaba y compartía con ellos. Y entonces algunos filósofos de los epicúreos, la gente que decían que, de aquel dicho que venía, comamos y bebamos que mañana moriremos, no pensaban en, no hay mañana, entonces nada más que estamos acá y de paso y disfrutemos lo más que podamos y luego nos muramos y ya se acabó, no hay nada más que hacer. Bueno, para ellos no había eternidad, para ellos no había el más allá, para ellos no había cielo, no había infierno. Y los estoicos, aquellos que decían, no, aquí no se puede uno dejar llevar por las emociones, hay que ser fuerte, por más que te duele algo, no muestres que hay dolor en tu corazón, tienes que ser fuerte. Son los estoicos, la gente que de otro tipo de grupos que habían en aquella época, y todos disputaban con Pablo y decían ahora, pero tú me hablas de que comamos y bebamos y mañana moriremos. Él lo dice, no puede haber, no te puedes dejar dominar por los dolores y por las cosas de la vida, hay que ser duro, hay que ser fuerte, hay que ser estoico. Sin embargo, encontraban algo diferente en el mensaje de Pablo. Decía, ¿qué quiere decir este palabrero? Son cosas diferentes. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, cosas que eran totalmente nuevas, novedosas para ellos en ese instante. Y lo tomaron entonces, lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Oh, hermano, qué bueno sería que alguien se acerque y te pregunte, habla de más de esa nueva enseñanza, de eso que yo nunca he escuchado. ¿De qué me estás hablando? ¿De un cielo nuevo, una tierra nueva? ¿Me estás hablando de un sitio donde no hay muerte, ni llanto, ni dolor? ¿Donde la verdadera justicia, donde mora Dios con su pueblo? ¿Donde no hay mar? ¿Donde las calles son de oro? ¿Donde no hay enfermedad porque hay un río y un árbol y sus hojas sanan toda dolencia? Quiero saber más de ese lugar. Habla de más de Cristo. ¿Se acuerda ese bello himno que le gusta mucho al hermano Samuel? Cuéntame la historia de Cristo. Cuéntamela otra vez. Háblame de aquel pesebre. Háblame de cómo Jesús vino a este mundo. Háblame de aquella cruz. Háblame de aquella resurrección. La bella historia de Cristo. Cuéntamela otra vez. Oh, cantármelas otra vez. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. ¿A qué se parece eso, hermano? Los tiempos de hoy. Todo es TikTok, todo es YouTube, todo es aquello, todo, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es el chisme último? ¿En qué anda la gente? ¿Qué dicen? Todo quiere saber nada más que una cosa nueva. Se interesaba en decir o en oír algo nuevo. Sea verdad, sea mentira. Escúchate que siempre dijeron que la presión alta hace falta tal medicamento. Bueno, ya no es así, ahora es aquello, ahora es lo otro. Todo el mundo en decir algo nuevo, en hablar algo nuevo, en escuchar algo nuevo. Esa es la idea de hoy en día. Lo mismo que pasaba con los atenienses, los filósofos de la época. Pero Pablo tomó aquello como una gran ventaja. Primero por la motivación, por la pasión que sentía, enardecida su espíritu por causa de la idolatría. Y Pablo tomó eso como base, y tú y yo tenemos que tomarlo también como base para los tiempos modernos de ahora nosotros. Y viene y le habla un mensaje sencillo de 3 puntos, los cuales usted puede tomar también de base para cualquier persona, conversar con ellos. Y le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
No habita en templos hechos de manos humanas, por manos humanas. Entonces nos habla Pablo aquí del Creador, porque él sabe que la conciencia del ser humano saben que hay un Creador, porque Dios se ha revelado. Luego lo habla en Romanos capítulo 1, que Dios se ha revelado al mundo a través de la creación. Y es la parte más esencial cuando usted abre la Biblia en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está todo encerrado. Dios es el creador, no hay más. Dios es quien nos ha creado, y como es tal divinidad tan grande, tan superior, diferente a nosotros, su creación, por eso es que no habita en ningún templo hecho por manos humanas. Dios es el creador del mundo y de todo lo que hay en él, y además de eso es Señor del cielo y de la tierra. La palabra importante que todo el mundo va a tener que decir en frente al juicio, dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Dios es el creador y Jesús el Señor. Hay que enseñar a las personas eso. Dios te ha creado, y te ha creado para que tú te rindas a Él, al señorío de Cristo, y puedas de verdad encontrar una eternidad sin dolor. Luego dice: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo. Oh no, el segundo punto es este: pues es Él el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios es quien sustenta. Dios crea, Dios es Señor, Dios sustenta. Tú estás acá con vida porque Dios es quien te la ha dado. Y cuando Dios decide, Dios lo quita, y hasta ahí llegó tu vida. Luego dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así que Dios está en control. Dios es creador, Dios es Señor, Dios lo sustenta todo y lo limita todo. Él sabe hasta cuándo tú vas a vivir. Él te ha determinado los límites de tu habitación. Él sabe hasta dónde tú vas a vivir. La gente dice: bueno, yo cuando sea más viejo me volveré al Señor, ahora mismo quiero ser más joven, quiero hacer mi vida, quiero disfrutar. Tú no sabes. Va a pasar como aquel de Lucas 14 o 12, donde le dice a aquel hombre rico: no sabes, necio, no sabes que hoy van a pedir tu alma. Pero tú no sabes en qué momento Dios te va a llamar. Dios sabe los límites de tu habitación. Por tanto, es bueno que cuando escuches la palabra de Dios, como dice Pablo en Corintios, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón, sino que te vuelves a Él hoy, ahora que ya conoces. Porque uno de los peligros importantes de no responder al Evangelio es que tu corazón se endurece por causa del pecado. Y por eso Pablo decía: mirad que no, en hebreo, que nadie endurezca su corazón por causa del pecado y se caiga la gracia, se aparte de la gracia, no consiga alcanzar la gracia de Dios que le ha llamado para salvación. Sigue dice el versículo 27: para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está en medio nuestro. Dios no está lejos, hermano. Está tan lejos como una oración. Por eso Pablo decía ahí en Romanos 10, versículo 8 y 9: mas ¿qué dice? Acerca de ti, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas.
Y usted y yo somos ese mensajero. En los tiempos de antes, el mensajero venía, llevaba el correo, era corriendo de una ciudad a otra, y llegaban, ya saben, con aquellos pies llenos de polvo, en sandalias, y a veces con llagas, y a veces con ampollas, y con todo. Usted se ponía contento de ver los pies de esa persona que llegaba a su casa a traerle una noticia, sobre todo cuando eran noticias buenas. Los pies de que trae las buenas nuevas son hermosos. Usted no miraba que está lleno de tierra, ni ampolloso, ni con las uñas encarnadas, quizás, quién sabe cuántas cosas. No, usted no miraba eso, usted miraba el mensaje, decía, qué pies más bello, usted ha sido una bendición, usted me ha traído un mensaje glorioso. Por eso dice ahí en Proverbios 25, que las buenas nuevas son como para el alma sedienta, como un vaso de agua fría. Usted cuando trae esta bendición a la persona, usted le comparte el evangelio a una persona, usted se da cuenta que para esa persona, esa alma, es como un alma sedienta. La que está sedienta es como un vaso de agua fría que refresca su vida. Y no tenemos excusa porque hemos sido enviados, hermano. Hemos sido enviados para predicar ese gran mensaje de salvación a todo el que lo necesita. Y cuando las personas escuchen, entonces podrán creer. Y después que creen, podrán invocar el nombre de Jesús. Porque estamos nosotros, empoderados, enviados, preparados, listos, conociendo la voluntad de Dios, a compartir el mensaje que Dios nos ha entregado. Qué interesante es. Versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de estos profetas, propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Recuerde, somos linaje, somos creación de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. En Juan 1:12 recuerde que a todo aquel que le recibió, aquel que cree en su nombre, a este se le ha dado el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y usted y yo sabemos que cualquier persona que hablemos son linaje de Dios, son creación de Dios, pero no hijos de Dios. Y van a ser hijos de Dios cuando usted le predique el evangelio, cuando la persona reciba en su corazón y crea en su corazón y hable con su boca, confiese que Jesús es el Señor, entonces podrá ser hecho un hijo de Dios. Entonces sabemos que Dios le creó, sabemos que Dios lo sustenta, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que quiere habitar en el corazón de cada persona que le reciba con solicitud. De eso se trata el mensaje que tú y yo tenemos que proclamar a las personas con las cuales nos encontramos. Pero Pablo nos exhorta a que dejemos la idolatría. El 29 dice, siendo pues linaje de Dios, dando como referencia a lo que ya habían hablado, no hemos de estimar la divinidad a ser semejante a oro o plata, o a piedra o con marca de artificio o de imaginación de hombres. No, estamos de acuerdo que están ustedes envueltos en idolatría. Ese Pablo, estoy enaltecido en mi corazón, mi espíritu, de ver la idolatría, de ver cómo tienen tantos templos, cómo tienen tantas adoraciones, cómo tienen tantos dioses. Sin contar, hermanos, hoy en día, usted ve a la India, más de 200 tipos de dioses tienen en la India. Con un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hablamos ahorita en la escuela dominical acerca de los 10 mandamientos. Y está claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te adorarás. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Honra a tu padre, a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni alguna otra cosa de tu prójimo. Éxodo 20. El Señor es uno. En Deuteronomio 6 decía hoy, oh Israel, Dios es uno. Y el Señor Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y no solo eso, sino compartirás este mensaje con tus hijos, hablarás con ellos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando estén en el camino, cuando estén en la casa, en todo tiempo hablarás de este gran Dios. Porque Dios en su misericordia, sigue diciendo Pablo acá en versículo 30, dice, ciertamente Él les habla de Dios, como es Dios, creador, les habla de Dios, sustentador, les habla de Cristo el Señor, les habla a ellos acerca de que somos linaje suyo, pero están envueltos en idolatría y no quiere que estén en esa condición de idolatría. Y les habla y ¿sabe qué? Pero Dios, pero Dios conoce sus circunstancias, sus situaciones, conoce su condición.
y que dice, mira, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque te lo hacen por ignorantes que son, ahora manda, aquí el mandamiento, aquí el mensaje claro, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es esto? Que cambien de mente, que cambien de dirección, que ya no sigan buscando y entregando su vida a estas imágenes, a esta idolatría, sino que se vuelvan al Dios, al único Dios verdadero, para que puedan entonces escapar de lo que viene. Y aquí Pablo les habla entonces de lo que viene. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Aquí les habla Pablo de los juicios venideros. Aquí les habla Pablo acerca de Cristo, testimonio que ha sido dado como por medio de la resurrección de Jesús. Por tanto, se trata ahora de arrepentimiento para que puedan entonces hallar justicia, la justicia de Cristo, para que puedan estar delante de Dios en el juicio que es el trono blanco, el juicio que es delante de Cristo en lugar de estar en el juicio en el trono blanco. Porque todos nosotros, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 10, porque todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. Hay dos tribunales, hermano, o el tribunal de Cristo o el tribunal del juicio blanco. Si estás en Cristo, vas al tribunal de Cristo. No se va a juzgar nada de pecado, porque ya ha sido todo resuelto. Ya Jesús pagó por ti, por mí, de los pecados pasados, presentes, futuros. Ahí no hay nada con respecto al pecado, sino con respecto sencillamente a las obras que hemos hecho después de la salvación. Ahí vendrá, es más, un tiempo de ceremonia, es un tiempo de celebración, es un tiempo de que van a compartir las coronas con cada uno de nosotros que estemos ante el tribunal de Cristo. Los que no están hallados en el libro de la vida estarán en otro tribunal, el tribunal del juicio, del trono blanco. Ahí entonces se va a juzgar conforme a las obras y conforme a los pecados, porque todo aquel que no creyó en Cristo Jesús, su pecado le condenará. Dice Pablo, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado, no sea juzgado. No habla de juzgar, no habla de condenar, no habla de pecado, habla de recompensa, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Cristo vendrá, lo puede ver en 1 Corintios capítulo 3, es que las obras que uno hace, que si fueron madera, hojarasca o heno, se van a quemar. Si fueron como piedras preciosas, oro, plata, permanecerán. Pero todo va a ser sorteado por el fuego de Cristo. Puede ir en en Revelaciones capítulo 1, sus ojos como llamas de fuego. Cuando Cristo venga con esos ojos de fuego, podrá entonces discernir claramente las obras que tú y yo hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Pero no habla de salvación o perder salvación, habla de recompensa. Perderemos recompensa si no estamos edificando sobre oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuáles son las recompensas? Las recompensas se hablan de muchas coronas, pero las más comunes que se hablan son las 5 coronas que vamos a hablarle. La corona de gozo, que está destinada, según 1 Tesalonicenses capítulo 2, 19, para aquellos que ganan almas para Cristo, para usted y para mí. Cuando nos dedicamos al evangelismo, cuando estamos ganando almas como hombres sabios, que Dios nos dice en su palabra en Proverbios capítulo 11, si somos sabios, el sabio gana almas y el fruto de vida es para nosotros, ese gozo, ese fruto de gozo que va en nosotros cuando ganamos alma. Cuando ahí en Daniel 12, que los que enseñan la palabra, la verdad, ¿verdad?, a las personas que están ahora en tinieblas, hablan de justicia, las multitudes, seremos como estrellas en el firmamento, brillando por la eternidad. Ahí quiere estar usted, pues hable la palabra del Señor, comparta, enaltézcase su espíritu cuando vea la idolatría, las dificultades de las personas, y tenga pasión y tenga cuidado con las personas y misericordia, empatía, y llévele ese mensaje de salvación a las personas que están en necesidad, para que pueda recibir esa corona de gozo. La corona de justicia, como bien Pablo dice en de Timoteo capítulo 4, 8, porque yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
y me está guardada por sobre todas las cosas. Entonces esa corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Tú amas la venida de Cristo, estás listo para la venida, para ese gran regreso, pues véngase la próxima semana, el domingo, que tendremos la mano esperanza trayendo el mensaje, trayendo el estudio bíblico acerca del gran regreso, el gran retorno, el gran evento que estamos esperando todos, la venida de Jesús. Por tanto, mientras tú sabes que viene, purifique a sí mismo, hablamos la semana pasada, prepárese para ese encuentro con su Señor y ame esa venida de Cristo. Otra corona, la corona de gloria, para aquellos que fielmente enseñan y predican la palabra de Dios. De manera Pedro 5:4, una corona de gloria para los que enseñan y predican la palabra. Pastores, los maestros de escuela dominical, los que enseñan los grupos pequeños, ahí están. La corona incorruptible, 1 Corintios 9:25, para los que corren la buena carrera de la vida cristiana. Hebreos 12, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. ¿Okay? Si corremos correctamente, terminamos, como dice Pablo, terminamos la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado buena batalla. Hay una corona incorruptible, no la corona que esta gente corría y le daban una corona ahí que le daban de una hojita de laurel. No, aquí se trata de una corona incorruptible, que tenemos la oportunidad de ponerlo a los pies de Cristo cuando estemos allá en el cielo con Él. La quinta corona, corona de la vida. Recuerden allá en Apocalipsis, recuerden también en Santiago, capítulo 1. Los que resisten la tentación, los que soportan tentaciones, recibirán la corona de vida. En Apocalipsis, capítulo 2, 10, para los que sufren por el nombre de Cristo, especialmente los que ponen sus vidas por Él, recibiendo la vida eterna simplemente al confiar en Cristo como nuestro Salvador, recibiremos la corona de vida al serle fieles. Entonces, para la fidelidad, corona de vida; para el trabajo, para ganar almas, la corona de gozo; para los que aman su venida, la corona de justicia; para los que enseñan la palabra, la corona de gloria; para los que se mantienen firmes en la carrera sin desmayar, una corona incorruptible. Entonces, hermanos, ¿dónde queremos estar? Primero, ¿qué vamos a hacer? Debemos compartir la palabra de Dios con todo aquel que necesita, comenzando donde están y llevándolos a donde tú quieres que estén, con Cristo, enseñándoles el camino, cómo estar bien con Dios, para que puedan entonces al final estar en uno de estos dos lugares. O van a estar, si se arrepienten, frente al tribunal de Cristo, o estarán entonces, si no se arrepienten, ante el juicio, el gran trono blanco. Así que, ¿de qué depende? ¿Recompensas o juicio? El gran trono blanco es para castigo, el tribunal de Cristo para recompensa. Y que no dice, Jesús dice claramente, como habíamos hablado la semana pasada, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi recompensa conmigo, para dar a cada uno según sus obras. Pero los que están en el trono blanco, hablamos también de ese juicio, decimos acá en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1 al 13, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Jesús decía, alégrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque si no están ahí, hermano, lo que nos espera eso sabe. El cual es el libro de la vida. Dice, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es esto? La muerte segunda. Entonces, hermano, ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde quiero estar cuando todo se acabe? ¿Ante el trono de Cristo o ante el trono del juicio, al gran trono blanco? ¿Cuál de los dos será tu destino? ¿Dónde estará usted en el día del juicio? ¿El trono de Cristo o ante el gran trono blanco? Dios quiera que nos hayamos inscrito en el libro de la vida, que nuestro nombre no sea borrado de ahí y que estemos siempre listos para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros ante aquella persona que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Que tú y yo podamos ser aquellas personas que estemos listos para hacer la voluntad de Dios, para compartir su evangelio con empatía, con mansedumbre, con la capacidad de decirle, mira, Dios te ha creado con un propósito,
Dios tiene planes contigo. Dios te sustenta, aun cuando no te das cuenta, es quien te da la vida, es quien te ha fijado los límites de tu habitación. Si te arrepientes, si te vuelves a ir en fe, entonces recibirás más, recibirás la corona de vida, después recibir algunas otras coronas, pero más que todo recibirás vida eterna y estarás con Él para siempre. Y serás librado de ese lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Si naces 2 veces, morirás una sola vez, pero si naces una vez, morirás 2 veces. ¿Crees esto? Compartamos el Evangelio, hermano. Es el mensaje que tenemos que dar. Dar a conocer al Dios no conocido. Las personas andan como andan y hacen lo que hacen sencillamente porque no conocen a Dios. Tú y yo lo conocemos porque gracias a Dios nos alcanzó. Pues entonces debemos a conocer al Dios no conocido por medio del Evangelio, lo que Dios ha destinado, de aplacido, por medio de la locura del Evangelio, por medio de la locura de la predicación, de que las personas sean salvas. Si yo hubiera querido otro método, lo hubiera destinado, pero Dios ha dado el método específico para proclamar su palabra, para que las personas puedan ser salvos de la ira venidera. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad hasta que Él venga, nos encuentre haciendo así. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, gracias por Señor, el mandato que tenemos, el recordatorio, el mandato que tenemos de compartir tu palabra con toda persona que necesite escuchar. Gracias porque tú nos alcanzaste y nos alcanzaste con un propósito, para que alcancemos a otros, para que también puedan ser alcanzados y multiplicarse y seguir alcanzando a otras personas más. Y que tú seas en todo glorificado, porque la vida se trata de esto, de conocerte cada día más a ti y de darte a conocer a los demás, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Úsanos para tu